Son las 7:55 de la mañana. Este set ahora es de 3, pero pronto va a ser de 4. Exacto. Pronto en los próximos segundos, porque CDN recibe a Farideh Raful, que es la senadora por el Distrito Nacional, pero que también es hija de esta casa y es amiga de todos nosotros. Así es que hoy Farideh vuelve a su casa. Bienvenida, Farideh. Muy feliz de estar aquí con mucha nostalgia, viendo parte del equipo que dejamos aquí hace unos años y recordando las madrugadas que trabajamos aquí. Qué bueno estar en familia. Largas noches, largas noches, largas mañanas, que comenzaban desde las 4:30 de la mañana. Y bueno, pero aquí estamos. Pero a ti no se te ha quitado el gusto por eso, por madrugar. No, yo sigo madrugando igual, ahora ya hago ejercicio, ¿verdad? No hay que maquillarse, no hay que trabajar así. Yulisa dice, sé que ahora va a ser de 4, yo pensaba que íbamos a incorporar a la comunicadora. Entonces, una igualita, el rol de comunicadora hace falta, ¿eh? El rol de comunicadora nunca se va, uno vive comunicando y a través del ejercicio político seguimos comunicando, tratando de educar, y yo creo que esa combinación es muy importante para que la gente entienda parte de la labor que se ejerce. Farideh, ayer entrevistamos a Guido Gómez Mazara, sí. Y hace un par de días entrevistamos a Fafa Taveras. Fueron noticias, algunas declaraciones tuyas en el sentido de la constitución de la nueva dirección ejecutiva del partido, en donde tú señalaste que no estabas necesariamente de acuerdo con lo que se había manifestado, lo que había decidido la organización política. Y quiero saber, con el paso de los días, cómo va esa discusión, si tú mantienes tu posición de que no estás de acuerdo, de que se ha debido hacer de otra manera. Fafa Taveras dice que él va a seguir construyendo desde afuera y que ahora tiene más autonomía. No es la posición de Alburquerque y mucho menos de Guido Gómez. Bueno, yo entiendo que había que agotar procesos antes de llevar al máximo organismo de dirección política de nuestro partido a personas que, si bien es cierto que hay que sumar, que es válido que se sume, deben agotar esos procesos para no herir a una dirigencia política que ha trabajado de manera incesante durante muchos años para conquistar espacios internamente. Sobre todo nosotros que venimos de un partido político donde fuimos excluidos, donde fue desnaturalizada la marca del PRD y nos quedamos prácticamente con las manos en la cabeza sin saber qué hacer, hasta que tomamos la decisión de formar una nueva institución partidaria que se convirtió en una opción de poder en las elecciones del 2016, donde ganó alcaldías, diputados, y donde ya en el 2020 conquista el poder en una hazaña política, ¿verdad? Independientemente de las coyunturas siempre van a existir, pero tiene que haber una base social que se haya construido sobre la cual se levante entonces la opción de poder. Y eso nosotros lo hemos hecho. Entonces yo lo que pienso, y tengo mis diferencias, y creo que vengo de un partido democrático, y las he planteado internamente. Internamente se deciden, internamente se discuten, y entiendo que, y sigo confirmando que se debieron agotar procesos. Esto no es un tema personal, esto es un tema eminentemente político. Yo soy una dirigente política, aparte senadora de la capital, que todos los espacios que he conquistado internamente me los he ganado a través del voto legitimado. Fui la vicepresidenta nacional de la pasada convención con más cantidad de votos emitidos a nivel nacional. Eso me lleva a la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, y yo creo que es simplemente eso, es saber respetar la construcción de los liderazgos internos y sumar a partir de las coincidencias, pero tratando de respetar los espacios que otros se han ganado previamente. Pero no generó ruido esa posición que los ruidos asumiste. Siempre se van a generar. Nosotros somos un partido democrático, tenemos que lograr los consensos, y si no hay ruidos, entonces no puede haber una construcción de una democracia mejor. Yo pienso que en la disidencia, cuando todos pensamos iguales, no podemos fortalecer ni la institución partidaria ni las instituciones democráticas. En las diferencias es que crecemos, y hacer ver lo que está mal y discutir y debatir es lo que nos ha hecho grandes, y es lo que nosotros tenemos que promover. No es un sí a todo, al contrario, no estamos de acuerdo. ¿Qué hacemos a partir de ahora? ¿Cómo construimos? ¿Cómo hacemos mea culpa? ¿O cómo decidimos lograr un consenso entre todos? Yo sigo siendo PRMista, soy una abanderada de este proceso de cambio que nosotros como gobierno estamos propiciando, encabezado por el presidente Abinader, y creo que nosotros estamos en una transición importante donde le hemos demostrado al país que tenemos una visión de la política más humana, más transparente, de mayores controles, y que nos falta mucho todavía para tratar de cambiar una cultura muy enraizada donde nosotros necesitamos seguir trabajando de manera unificada. La semana pasada tuvimos aquí a la diputada Soraya Suárez. Soraya Suárez, vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Sonó el nombre tuyo, el de tu padre. Ella dice que sacaron a Tony porque tú ibas a estar.
Y no era bueno que tuviera. Eso es una posición errada, porque los dos estábamos ya en la dirección ejecutiva anteriormente. Mi papá estaba en la dirección ejecutiva, fue presidente del antiguo PRD, y yo también estaba en la dirección ejecutiva. ¿Tú no compartes esa lógica? En la reconfiguración que se hace y se toma la decisión, pues entonces a mi padre, que es un dirigente político con una carrera política de la que no tengo que hablar, que es totalmente diferenciada de la mía y que se ha ganado un espacio en la política nacional con mucho trabajo y con muchas luchas democráticas en los diferentes procesos y eventos donde nosotros hemos ido evolucionando como país, ha sido designado internamente como presidente de una comisión de asesores estratégicos a esa dirección del partido. Esa comisión está encabezada por él, la conforma Fafa Taveras, Cocuyo Báez, doña Manola Santana y un grupo de personalidades que han construido parte de esta democracia nacional. O sea que eso es una posición errada, el argumento que se esgrimió con ese sentido. O sea, que no es que quedaron exactamente afuera, todo el mundo quedó con una posición importante. Sí, yo estaba antes en la dirección ejecutiva y ahora también, o sea, se ratifica, lo único que se hacen unos cambios, se hicieron cambios. Y con lo que uno puede estar perfectamente en desacuerdo. Faride, quiero preguntarte, a propósito de la posición que tú ocupas en el Senado y de estos ruidos que hay con la Cámara de Cuentas, sí. Esta reunión que se ha dado, Cámara de Diputados, Senado, esta carta, una posible interpelación o juicio político o escucharlos, porque también no tiene que ser siempre un juicio político escuchar a la Cámara de Cuentas o a cualquier otro organismo colegiado. ¿Qué piensas tú cuando se habla de acoso, irregularidades, acoso de dos tipos, tener que llamar personas, cuando se habla también de que esto podría ser una campaña para que no salgan auditorías que se necesitan para casos de corrupción? ¿Qué se oye en el Senado sobre esto? Bueno, el Senado ahora ha apoderado a la Comisión de Justicia para que se va a reunir en el día de mañana para determinar cuál va a ser pues el sentido que se le va a buscar a esto si se designa una comisión de investigación especial. Sin embargo, yo quiero decir algo. Nosotros como Congreso de la República Dominicana, incluyendo el Senado y la Cámara de Diputados, recuerden que la Cámara de Diputados hizo las entrevistas iniciales a los aspirantes a la Cámara de Cuentas y somete 5 ternas al Senado de la República, donde generalmente cuando llegaban al Senado, quienes encabezaban esas ternas eran las personas que se elegían para ser los miembros titulares de la Cámara de Cuentas. En este caso pasó totalmente diferente. El Senado se tomó su tiempo de volver a entrevistar a todas las personas que formaban parte de esas 5 ternas y no dar por sentado que quienes encabezaban las mismas tenían que ser los titulares. En esa labor que fue televisada, que fue pública, el Senado y la comisión a la que yo pertenecía también, dirigida por el senador Antonio Taveras, decidió quiénes iban a ser los miembros titulares con total independencia y con total, sobre todo, criterio de que ninguno de esos titulares respondiera al esquema de haber estado militando o haber sido dirigente de un partido político. Eso no quiere decir que no tenga coincidencias con algunas fuerzas políticas, porque el ser humano es político por naturaleza. Lo que sí, nosotros trabajamos mucho con ese criterio de que existiera esa independencia, porque hay un compromiso que el presidente Abinader ha asumido ante este país de que las instituciones sean independientes de todo poder político que pueda frenar el desarrollo de las mismas como había pasado anteriormente. O sea, nosotros cumplimos con ese deber. Y muestra más que evidente de eso es que tenemos personas muy jóvenes, con talento. Las 5 personas que son titulares de esa Cámara de Cuentas, independientemente de las diferencias que estén ocurriendo ahí dentro, son personas altamente capacitadas, que dieron no solamente muy buena entrevista, sino que tienen un currículum que los ampara en su vida profesional del trabajo que han venido realizando, y las investigaciones que hicimos a prima fase nos arrojaron que eran personas honestas en los trabajos que habían desempeñado. Y eso es lo que queríamos legar de este país. Lo que pasa ahora con la Cámara de Cuentas, que tiene que profundizarse en su investigación, pasa con muchos órganos colegiados, donde hay luchas de intereses, donde a veces los egos se quieren interponer entre otros. Esa es la visión que yo veo. Ya las acusaciones que se están haciendo deben ser profundizadas, porque ninguna institución pública del país, ni privada, debe haber ni acoso laboral ni acoso sexual. Eso debe ser profundamente investigado para garantizar la integridad de las personas que trabajan allí. Tengo que recordar que en el caso de convocarse a un juicio político, la Cámara de Diputados es quien hace el sometimiento, pero el Senado es quien hace el juicio político. Entonces, nosotros como senados tenemos un rol importante de, si vamos a ser juez, no podemos ser parte en este momento.
Vamos a ver qué decisión mañana en los debates la Comisión de Justicia entiende que es la más prudente, porque si hay un juicio político, la historia ha arrojado que cuando ha pasado esto, todos los miembros de la Cámara de Cuentas no se va uno ni dos, sino que se renuevan todos. Vamos a ver qué decisión toma la Comisión de Justicia mañana respecto a esto, tomando en consideración que ese juicio político le correspondería al Senado de la República una vez agotado el proceso en la Cámara de Diputados, y que no podemos ser hijos y parte del mismo. O sea, no podemos investigar y al mismo tiempo decir mañana vamos a someter a un juicio político, pues ya hemos participado en el tema de la discusión. Esos son parte de los temas que tenemos que trabajar mañana en la comisión que dirige el senador Pedro Catrén. Farideh, hace algunos días, parece que ha pasado más tiempo, pero apenas acabamos de reconfigurar, por decirlo de alguna manera, aunque se quedó todo igual, las cámaras legislativas. Así es. Una elección en la que se ratificó a Eduardo Estrella como presidente del Senado. Lo que nosotros hemos sabido es que no había acuerdo de ningún tipo, que había oposición absoluta en el pleno de los senadores del PRM de que Eduardo Estrella se mantuviera en esa posición. Incluso tú decidiste no estar más como vocera del bloque del PRM en el Senado de la República. Tu posición con relación a la presidencia de Eduardo Estrella y la decisión de dejar la vocería, ¿a qué se corresponde? ¿Es una decisión de romper con una parte del partido? ¿Es una decisión personal? ¿A qué se refiere? No. Yo simplemente fui vocera en los 2 primeros años, yo creo que más importantes del gobierno, donde llegamos con una crisis producto de la pandemia, donde el gobierno llegó también con muchas deudas sociales acumuladas, con un Congreso y con un Senado de la República que se había cansado. Yo digo así, se había cansado de trabajar dinámicas legislativas de una manera más efectiva. Y nosotros vinimos a imprimir un dinamismo distinto, a que los senadores que están trabajando vayan a sus comisiones diariamente, de tratar de que proyectos que tenían 10, 14 años en el Senado de la República fueran conocidos y debatidos, como ha sido la ley de extinción de dominio, la ley de regiones únicas, próximamente la ley de ordenamiento territorial, donde yo encabezo la presidencia de esa comisión, y tenemos 2 años trabajando porque es un tema muy complejo, donde hay muchos intereses. La ley de desarrollo fronterizo, 20 años prácticamente, que estaba en discusión con varios temas e incidentes, y nosotros logramos sacarla a flote. Y en ese proceso yo puedo decir de manera humilde, ¿verdad?, y considerada, que jugué un papel importante como vocera del partido de gobierno en la construcción de esos temas, en los debates que tenían que darse para tratar de impulsar ese cambio que queríamos en el Senado de la República en estos 2 años. Lo hice orgullosa, lo hice con convencimiento, con compromiso, haciendo un sacrificio también en parte, porque eso de alguna manera u otra reducía un poco la capacidad que tenía de operar solamente en las áreas del Distrito Nacional. Me abarcaba más ya como una persona de consenso y de construcción política en un estamento tan importante como el Senado de la República. Entonces ya después de 1 año nosotros comenzamos a repensar la idea de continuar en la vocería, lo planteamos a la dirección del partido, que nos solicitó que estuviéramos 1 año más frente a la vocería, y llegado este año nosotros tomamos la decisión de ya no continuar siendo vocera. Vamos a seguir trabajando y ayudando a nuestro partido, y también darle la oportunidad a otros senadores o senadoras que podrían ocupar perfectamente nuestra posición para dedicarnos no solamente a la labor de coordinación de los trabajos, porque ya el ritmo ya lo conocen los demás senadores, ya la oposición política está trabajando con nosotros, y además yo quería siempre llegar para tratar de que la oposición política, en vez de ser minimizada, como pasó con nosotros cuando éramos diputadas en la Cámara de Diputados, que fuimos avasallados por un poder político que no nos permitía más que no fuera a hacer denuncias internamente, sino a construir esa democracia con ellos y hacerlos parte de ellos. Y por eso asumimos desafíos importantes, como incluso la presidencia de la Comisión de Hacienda, tratando de evitar que ocurrieran cosas como las que ocurrían en la gestión pasada, donde éramos diputadas y éramos una entre 190. Y yo creo que ya yo cumplí ese rol, y que lo hice también para consolidar esa idea que tenía nuestro partido, y de crear un Congreso de cambio, de transformación. Aunque nos falta, hemos dado los cambios necesarios. He tenido 2 años trabajando de la mano de Eduardo Estrella junto con los demás voceros de la oposición política, y mi experiencia ha sido maravillosa. Se logró un consenso para que el presidente Eduardo Estrella continuara ahí, y las alianzas en los partidos políticos son importantes. Es un gran aliado, y en la dirección ejecutiva del partido era que tenía la decisión por los estatutos de provocar que se presentara esa plancha con el acuerdo de todos los senadores, y así se hizo. Un consenso forzado por las circunstancias. Bueno, los consensos se dan a veces de manera forzada y a veces de manera natural. Y se construyen los consensos. Se construyen y hay que garantizar la gobernabilidad. Mucho ruido. Yo estoy de acuerdo contigo con el disenso. Eso es parte de la esencia de la democracia. Pero el ruido es otra cosa. Farideh, tú saliste de manera muy elegante de la vocería.
Decían algunos analistas que eso es un mensaje de Eduardo Estrella, dar alternabilidad, dar chance, echarse a un lado, pero bien, tú decías que te vas a dedicar a otra cosa de mucho tiempo y mucha gente dedujo que tú vuelves a aspirar y ya tú eres senadora otra vez y está sonando. Te decía que había una foto en el Caribe, una galería de fotos y la encabeza Faride. ¿Por qué no liquidamos eso de un plumazo aquí? ¿Cuál es el proyecto? No, yo sigo ahora trabajando, en ningún momento nos hemos descuidado. Yo creo que lo más hermoso que he trabajado y que prometimos en la campaña electoral era humanizar el trabajo de los senadores, o sea, este aparataje con que se andaba, esta distancia del electorado. Primero, el que me conoce sabe que mi carrera política no es así. Yo quiero que siempre la gente sepa que los políticos somos servidores públicos y que hay que trabajar desde la humildad, independientemente de que tengamos de criterios distintos, desde la humildad hay que trabajar como ese servidor público que está dispuesto a oír. Y hemos siempre trabajado en el terreno, haciendo levantación de información, y siempre he querido que se entienda la labor del legislador. Cuando tú vas a los territorios, a veces la gente no sabe qué hace un congresista. Y por eso hemos tenido una distorsión del congresista que reparte dinero, del congresista que hace aquello. No, la labor de representación que nos otorga la Constitución Dominicana es la de estar vinculado al territorio para ser la voz de ellos ante las instituciones competentes. Y en eso hemos trabajado de manera incesante en la capital. Hemos logrado, ustedes ahorita que hablaban de escuela, que se retomen la prioridad de la terminación de algunas escuelas que eran parte de las que estaban abandonadas y en riesgo, porque ya sabemos lo que pasaba con el sistema escolar y la contratación de subcontratistas a la que yo misma doy seguimiento y los llamo y les digo, cobraron, me tienen que hacer esto, como la Fray Ramón Pané de los Jardines, que tiene casi 4 años, la Escuela de Sordos y Discapacidades Múltiples, que estamos modificando, estamos remodelando, pero estamos también buscando un local para que se tenga acceso. El tema, por ejemplo, del Santo Cura de Ars, tenía más de 20 años que no había un asfaltado, hemos logrado a través del Ministerio de Obras Públicas. Esos trabajos en el Capotillo, la ampliación del Politécnico, conseguimos los recursos a través del Ministerio de la Presidencia. Todo ese tipo de cosas le hemos estado trabajando. La parte humana también, y eso es importante. Y no nos hemos descuidado en eso. Ahora sigo más en las calles. El tema legislativo, que también es muy importante, ha sido una prioridad porque hemos establecido y hemos sometido la ley de discapacidad, la ley de ciberseguridad, que no es ciberdelincuencia, ciberseguridad, que es una de las garantías que tiene el Estado para garantizar la defensa nacional y la soberanía del país. Eso es importante aclararlo. La ley de cambio climático, que ya depositamos hace más de un año, la redepositamos nuevamente y estamos convocando tanto al Consejo de Cambio Climático como al Ministerio de Medio Ambiente para que participe con nosotros en esta discusión a partir de la próxima semana. Tenemos también la ley de la Cámara de Cuentas, la nueva ley de la Cámara de Cuentas también, nosotros la promovimos desde el Senado de la República. Hemos trabajado varias leyes que yo creo que son importantes dentro del trabajo legislativo, aparte del tema de la fiscalización. Yo sigo trabajando, como yo decía en la Cámara de Diputados, yo pienso que lo más importante es eso, que la gente se quede con un rol de una senadora activa en el territorio, que legisla, que fiscaliza, que observa, que mientras estuvo en un proceso como presidenta de una comisión de Hacienda, que ya no estoy porque me voy a encargar de la reforma del Senado como presidenta de la comisión, estuvo fiscalizando, analizando, estudiando, invitando a los funcionarios a que fueran a dar cuentas y la proyección de lo que estaba pasando en el presupuesto nacional, y donde hubo financiamientos que no se aprobaron, donde hubo leyes como la ley de fideicomiso público, que la aprobamos con muchos debates y discusiones, donde detuvimos, por ejemplo, lo que llevó el Poder Ejecutivo para la empresa Montegrande y logramos modificar porque entendíamos que no era prudente lo que había llegado, como pasó con el fideicomiso de Punta Catalina. Entonces, ese rol yo quiero que la gente lo entienda, lo conozca, sepa de ese trabajo primero que nada. Y si yo soy política, seguiré una carrera política, si el electorado del Distrito Nacional entiende que debemos continuar, ahí estaremos haciendo el mismo trabajo con humildad, austeridad y con la integridad que lo hemos hecho de manera muy digna hasta el momento. Ya te respondió, va a correr. Sí, ya. Faride, los préstamos. Mucha gente que te seguía cuando tú eras diputada hablaba de la defensa feroz que tú le hacías al dinero público, de que no se invirtiera de manera incorrecta, de que no se tomara prestado lo que no era debido, o que lo que se tomaba para una cosa no se hiciera otra cosa.
¿Qué tú opinas del nivel de endeudamiento y de los préstamos que lleva el gobierno del PRM? Quiero decir que sigo haciendo lo mismo, por eso asumí el desafío de que me pusieran frente a la presidencia de la Comisión de Hacienda. Primero porque yo venía de ser miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y sabía que en el momento que yo estuve ahí, los préstamos llegaban y los financiamientos, y llegaba un informe con los préstamos y se aprobaba. Hasta que nosotros comenzamos a dar la voz de que, señores, tenemos que discutir esto. Comenzamos a cambiar en la Cámara de Diputados y comenzamos a invitar, gracias a Fran Paulino, que está todavía en la Cámara de Diputados, y a mí, que éramos miembros de la Comisión de Hacienda, con nuestra necedad, la dinámica con la que se discutía. Entonces, cuando yo llegué al Senado, dije, yo quiero ser la presidenta de la Comisión de Hacienda, para que pase mejor de lo que pasaba en la Cámara. Y como una defensora del erario, porque es el dinero de todos, eso es precisamente lo que hemos hecho. Asumiendo, por supuesto, críticas que a veces yo me río, yo digo, señor, la gente no sabe. Yo siempre he sido una crítica de la capacidad que tiene el Estado de endeudarse y para qué se endeuda. Pero yo aprobé préstamos importantes y levanté mi mano en la Cámara de Diputados. El préstamo del metro, por ejemplo, de Santo Domingo, yo levanté mi mano por ese préstamo. El préstamo de un acueducto en Montecristi, yo levanté mi mano por ese préstamo, cuando era diputada de la oposición política, porque sabía a dónde iban esos recursos. Y en la labor de fiscalización estábamos seguros de lo mismo. Ahora, para lo que no levanté mi mano, fueron para financiamientos que no se sabían a dónde iban, donde había apoyos presupuestarios. La gente tiene que entender dos cosas. Los préstamos están divididos en dos, los que aprueba el Congreso, no los bonos que no pasan por Congreso. Eso lo coloca el Estado Dominicano. ¿Cuál es la política de endeudamiento del PLD? Colocar más bonos en el mercado nacional e internacional, que implica un mayor costo de tasa de interés, que aprobar o someter al Congreso proyectos de préstamos multilaterales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque había más manejo, porque era más fácil, era más expedito. ¿Ok? ¿Qué hace el PRM? El PRM hace lo contrario. En la política de endeudamiento del PRM, que hereda un presupuesto con déficit, tiene que cubrir el déficit. Y yo siempre denuncié eso, es que tenemos 10 años con un presupuesto con déficit. Tenemos que reducir costos y aumentar la calidad del gasto. Ahora que salen los expedientes de corrupción, digo, pero ¿cómo íbamos a aumentar la calidad del gasto si se gastaba todo en corrupción? Eran más mafias estructuradas del gobierno que se aprovechaban de esos recursos. Ahora se ha reducido, nos falta todavía. Pero entonces, ¿qué pasa? En esos financiamientos hay dos. Están los préstamos que se dan con organismos multilaterales para hacer obras puntuales. Por ejemplo, la cañada de Guajimía. Ya tú sabes que hay un préstamo que va para la cañada de Guajimía. Ese préstamo no se desembolsa de manera inmediata. Ese préstamo, si te prestan 50 pesos, puede durar 2 años en desembolsarse. ¿Por qué? Porque los bancos multilaterales, los organismos multilaterales, exigen que se cumplan hitos para ir desembolsando. Entonces, por eso tú ves, se aprobó un préstamo, pero tiene 1 año que no se desembolsa. No se ha pagado, hay un periodo de gracia, porque no se verifica la acción que demandan los organismos multilaterales. Entonces, eso es un tema. Están los otros, entonces eso es más fácil de fiscalizar, ¿correcto? Por eso yo aprobé cuando era diputada el del metro, porque era fácil de fiscalizar y esta es la obra. Número 2, están los préstamos de apoyo presupuestario. Esos son los que sirven para cubrir el déficit que el gobierno viene arrastrando hace más de 10 años. Esa fue la política del PLD, ¿errada o no? A crear préstamos presupuesto deficitario y cubrirlo con endeudamiento. Nosotros no podemos desaparecerla de golpe y porrazo, porque hay gastos estructurales del Estado que deben irse disminuyendo y que no pueden desaparecer. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en esos préstamos de apoyo presupuestario, que son con organismos multilaterales, hay que también hablar de una fiscalización, porque no van a una obra determinada. Eso sí se desembolsan de manera inmediata y entran al presupuesto, porque eso es lo que el Estado le paga, mantiene la Presidencia, Educación, Salud, Congreso Nacional, todos los gastos. ¿Entienden? Entonces esos son los dos préstamos. De la política de financiamiento del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, yo te puedo criticar que haya aumentado, y es válido. Ahora, yo tengo que criticar sabiendo en qué circunstancias llegó. Nosotros nos enfrentamos a una crisis de una pandemia, donde en otra de las hazañas que hizo este gobierno fue comprometerse con la salud del pueblo dominicano, sin tener recursos económicos y tomando el mando después de unas elecciones presidenciales a mediados de año. Una fallida y 2 elecciones. Y ahí el gobierno hace lo siguiente, se endeuda para hacerle frente a la crisis COVID. No solamente a los programas de fase
que suben y aumentan el gasto público, sino a los subsidios que teníamos que darle incluso a los productores de harina, a los subsidios que hay que darle a los combustibles dentro de toda la crisis, a el tema de la compra de vacunas y los contratos, que son los que garantizan que en menos de un año la población pueda salir a la calle e ir reactivando la vida normal. Entonces hay circunstancias y coyunturas que no estaban dentro del plan, pero que te sacan del plan. Lo importante es, esos préstamos no lo aprueba Faride, esos préstamos lo aprueba el Congreso Nacional. 190 diputados, 32 senadores, que dicho sea de paso, en prácticamente un año con la pandemia, tengo que agradecer a la oposición política que levantó su mano para que los mismos fueran aprobados en el Senado de la República. Faride, recientemente el ministro de Hacienda, director de presupuesto, presentaron a la Cámara de Diputados esta modificación del presupuesto complementario, en donde habían 4.250 millones que estaban comprometidos y se iban a redireccionar a otras instituciones que provenían del presupuesto educativo. Finalmente se decidió echar atrás esa decisión. Yo me imagino que el ministro de Hacienda no habrá dormido quizás ese día, porque bueno, es una vez más una propuesta que se le hace al gobierno desde el gabinete económico, y dicen, bueno, ahora se marcha atrás por una decisión política. Tú que has estado revisando gasto público, ¿qué era lo que correspondía hacer? Y ahora que uno está viendo los resultados de una política educativa que ha dejado mucho que desear, ¿hacia dónde crees que debe movilizarse ese recurso económico? Y otra pregunta, concatenada, ¿es un problema de gestión o es un problema de exceso de burocracia? Yo creo que ambas cosas. Desde hace años, desde que comenzó a aplicarse el 4%, diferentes entidades que formaban parte y forman parte del Pacto Educativo como Educa, y haciendo análisis e investigación, siempre decían que parte, el más del 90-80% del presupuesto que se lleva el 4% para la educación, no se estaba yendo en la transformación del modelo educativo, sino que estaba siendo utilizado para gastos administrativos y para publicidad. Ahí están los informes, la gente lo puede buscar, busquen Educa 2015, búsquenlo. Yo recuerdo cuando fui diputada, el ministro Andrés Navarro fue a la Comisión de Hacienda y yo le preguntaba, ¿y ustedes no piensan reformular la forma en que estas partidas van a entrar? Porque educación es un monstruo a nivel nacional y se necesitan muchas cosas. La gran preocupación nuestra, ¿cuál es? Que en todos estos años de aplicación del 4% no se ha elevado la calidad educativa. Y eso es lo que más preocupa. Entonces uno tiene que replantearse y decir, primero no se puede renunciar al 4%. El 4% es una conquista del pueblo dominicano. No solamente de la oposición, de la sociedad civil, de todos los que marchamos por el 4%. Y estoy completamente de acuerdo con que se mantenga. Ahora, nosotros tenemos que las partidas, decir, señor, necesitamos más calidad, hay que invertir más en la capacitación de los maestros, hay que invertir más en el tema del estudiantado, en la transformación del modelo educativo. ¿Para qué estamos enseñando? ¿Para crear ciudadanos críticos o ciudadanos serviles a los sistemas? ¿Cuáles son las herramientas que le estamos dando para que sean competentes y competitivos en un sector mayor? Entonces, cuando llega este presupuesto, que no entró por el Senado, sino por la Cámara de Diputados, porque el Senado a veces es un poquito más complicado, somos menos y nos complicamos un poquito más, ¿qué pasó? Nosotros dijimos, no, vamos a esperarlo aquí, vamos a esperarlo, pero no vamos a renunciar a que se reduzca el 4% para la educación. Lo que sí podemos, como Congreso Nacional, en nuestro rol, es hacer que se modifiquen las partidas que envía el Poder Ejecutivo. Y yo creo que el ministro de Hacienda tiene la mejor de las intenciones, que tiene una visión muy técnica de lo que pasa en el país, pero que hay que entender el sentido también estratégico, político de las cosas y de las conquistas de derechos. Pero no luce vacilante, Faride, esto no luce vacilante. Yo creo que él lo ve desde un prisma, junto con el director de presupuesto, y nosotros lo vemos desde otro. Lo importante de la democracia es eso, que existen diferentes instituciones. Pero yo dudo que el presidente Abinader no supiera que iban a presentar eso en la Cámara de Diputados. No lo sé, porque no soy parte del gobierno, sino del Senado. Pero sí lo que te digo es que lo bueno de la democracia es que existen tres poderes: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y cuando el Legislativo, que es lo importante que queremos imprimir desde que llegamos, se convierte en una institución fuerte, fiscalizadora, de cuestionamiento, de escuchar, de participar, no se vuelve un sello gomígrafo. Y no es la primera vez que se ha sometido un presupuesto que lleva la crítica de los propios como senadores el Código Penal, del partido de gobierno. Como el Código Penal, Faride. Dame un chance, El Código Penal es otro caso. ¿Para atrás? Yo siempre quería Que lo verte. aprobó el Senado. Quería verte para preguntarte si te mortifican los memes. Pero lo voy a hacer desde el punto de vista de la coherencia política. Porque a veces luces incoherente en algunos memes que te sacan. Eso es parte de todo.
No, no es parte. Sí, Porque hombre. después luce como que los políticos dicen una cosa en la oposición y otra en el gobierno. Ayer discurríamos aquí en el C, hablando de música. Te doy una canción, Silvio Rodríguez. Claro. La gente que me odia y que me quiere. Hay mucha gente que te No me quiere, va a pero hay mucha que te perdonar odia. me distraiga. No, Ay, pero pero sí, es una mujer de pasiones, o me amas o me Yo odias. sé. Eso es una mujer No, apasionada. nosotros discurrimos a Esa veces es la vida. políticamente porque Esa es la vida. tenemos buena química, hemos aprendido Esa es hasta la vida, soportarnos, esa es la hemos aprendido. vida, esa es la vida. Es una mujer de pasiones Lo fuertes. importante es que no deja a nadie sin pasión. Bueno, Exacto. mira, Lo triste sería pasar inadvertido. Ni provocar ni un suspiro. Obviemos a la gente que te odia, ¿verdad? Y que me Pero vamos quiere. a la coherencia política. Ajá. Yo no puedo enumerar aquí porque no lo he hecho seguimiento a Twitter. Ajá. Decía Yulisa ayer como que no le gusta mucho. Yo lo digo que eso está lleno de No, yo digo sandeces. que Twitter dice que está, se va de Twitter. todos los resentimientos van a Twitter. Todo La eso. red del odio. No, y hay muchas sandeces, pero algunos memes también es una te herramienta. hacen lucir incoherente. Por ejemplo, los combustibles, el precio. Tú no te sientes incoherente que está diciendo... Absolutamente para nada. Por ejemplo, aquí Ay, sacaron... y si tú criticabas antes... Lo sigo criticando igual, lo único que ahora... No, hay ahora tú nada lo más- ahora tú lo justificas. No, ojo con eso. Vamos a ver. A ver, y vuelvo y repito, por eso hablé de los préstamos y los expliqué. Yo voté por préstamos. Con lo que yo no estaba de acuerdo, ni estoy de acuerdo, es con que el endeudamiento del país no sea fiscalizado. Y lo hemos hecho a través del Senado de la República. Y he hecho mis críticas. Y hemos modificado cosas que llegaban del Poder Ejecutivo para impedir que el Poder Ejecutivo convirtiera el Congreso en un sello gomígrafo como era la gestión pasada. La diferencia es que ahora yo construyo desde el poder y yo puedo perfectamente transformar. Cuando yo era diputada era una en 390, donde el poder político avasallante no nos permitía ni siquiera como congresista una disquisición interna, porque lo que hacía era que se imponía y trataba, como trataron e hicieron con nosotros, de perseguirnos, de amedrentarnos, nos rompieron la oficina y hacían cosas que nosotros no queremos repetir. Entonces, en esa construcción en la que estamos ahora, yo voy a apostar todo para que eso no vuelva a pasar. Y eso es coherencia. Coherencia es asumir el riesgo y de que hablen sin tener conocimiento y hagan memes y divertirme muchísimo con los memes, porque me divierto muchísimo, me sacan fotos fabulosas también, de divertirme muchísimo con los memes a sabiendas de que estamos haciendo lo correcto. Y la coherencia, yo creo que es permanente. Nosotros tenemos una convicción ética, íntegra, honesta y humana de la política. Yo no estoy en la política para enriquecerme. Yo no estoy en la política para decirle al presidente Luis Abinader, sí, señor. Yo no estoy en la política para hacerle favores a nadie. Yo estoy en la política porque es el instrumento, yo soy también enseñaron en mi casa, que a través de la política podemos transformar para lograr una sociedad que nos hiciera más iguales a todos. Y por eso yo me sacrifico y por eso no acumulo riquezas y por eso si tengo alguna diferencia con el presidente de la República, que es quien encabeza esta transformación, se la hago saber para ayudarlo como jefe de gobierno en mis convicciones a que pueda construir un mejor país, como lo hago con el Ministerio de Hacienda, como creo que es totalmente sano que se someta ante el poder legislativo un presupuesto y no estemos de acuerdo los senadores y los diputados y digamos, señores, esto hay que transformarlo, porque el representante político es el congresista, es el senador, es el que está con la gente. Para hacer políticas públicas desde el Poder Ejecutivo hay que contar con los que conocemos el territorio, que ha sido una de las críticas. Entonces, yo he sido muy coherente. He sido tan coherente que me ha tomado también y ha asumido un costo político por ello. Lo ha sido con los financiamientos, lo he sido con temas de leyes que han llegado con lo que no he estado de acuerdo, como las 3 causales. Soy una convencida de las 3 causales. Me haya costado lo que me haya costado porque creo en las mismas para garantizar los derechos reproductivos y sociales de las mujeres. No utilizo eso como un mecanismo político, esa es mi convicción. Y cueste lo que me cueste, hasta el día que yo viva, voy a seguir luchando por lo que creo. Farideh, nos dicen que tenemos que irnos a pausa, pero yo no quiero que tú te vayas sin nosotros poder consultarte sobre lo que pasó con la ley de extinción de dominio. Bueno, una con la ley que recibió una gran transformación cuando llegó a la Cámara de Diputados y Sí. que de haberse aprobado igual como salió del Senado, todos estamos claros de que habría sido tal vez un gran error. ¿Qué fue lo que pasó con esa ley desde tu punto de vista? Y que se aprobó orgánica. En las 2 cámaras. ¿Eh? En las 2 cámaras. Todo el tiempo se aprobó con la No, mayoría ustedes calificada. defendieron rabiosamente que era ordinaria. Pero rabiosamente. la ley Farideh. orgánica, no, la ley orgánica
que se diferencia de la ley ordinaria es por la aprobación. ¿Quiénes aprueban? Lo que diferencia una ley orgánica a una ordinaria es la aprobación, la cantidad de personas que se tengan. Tanto en el Senado como en la Cámara, independientemente de lo que se dijera, se aprobó con mayoría calificada. Eso no hay duda, pueden buscar los votos ahí. Ahora, la comisión bicameral encabezada por el senador Pedro Catrén, bicamerales que la componen diputados y senadores, hizo los estudios por más de un año, estuvimos ahí, hubo disquisiciones, hubo diferencias, hubo debates. Ahí se aprobó un informe favorable, se quería aprobar antes del término de la legislatura, habían algunas observaciones que hacer. Cuando llega al hemiciclo, yo misma tenía algunas observaciones que no fueron porque estuve fuera del país cumpliendo con unos compromisos profesionales y no había podido establecerla dentro de la comisión. Yo misma quería proponerla dentro del Senado y entendimos que como la Cámara de Diputados tenía la facultad de hacer algunas modificaciones, lo prudente para que saliera antes de esa legislatura, en el marco de la dinámica legislativa, era promover que se aprobara tal cual y en la Cámara de Diputados se cambiara y regresara al Senado donde lo íbamos a aprobar. De hecho, cuando la Cámara de Diputados vuelve y se reúne y abre un espacio en los últimos días de la pasada legislatura para hacer modificaciones con las que estuvimos de acuerdo, fue con el senador proponente Antonio Taveras y el presidente de la Comisión del Senado. Se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados y los diputados y abogados que estaban ahí se reunieron y modificaron. Y ya nosotros la estábamos esperando en el Senado para aprobarla. Yo creo que hay que entender la dinámica legislativa. Si un proyecto está en el Senado y el Senado lo aprueba, la Cámara puede cambiarlo. Si la Cámara lo cambia, nosotros tenemos una opción, o aprobarlo o rechazarlo. Nosotros existía la voluntad expresa de aprobarla. No fue una ley de fácil aprobación. Muchos intereses que se movían anteriormente con plena libertad en el Congreso Nacional, que hemos detenido, estuvieron allí pululando. Y nosotros con la voluntad política expresa del PRM, del presidente Abinader y de nosotros como congresistas del partido de gobierno, la echamos hacia adelante. Igual que hemos echado hacia adelante los otros proyectos de que he hablado. La ley de regiones únicas, estamos sacando hacia adelante el ordenamiento territorial, que antes de nosotros llegar estaba detenida también por intereses importantes que no les interesa o que no querían que se aprobara una ley de ordenamiento territorial. Antes caminaban y ahora pululan. Eso. Antes caminaban con libertad y ahora pululan. Ahora pululan, pero no inciden. Por ejemplo, mi experiencia en la Comisión de Hacienda fue con uno de los sectores que la primera reunión que tuvimos con la Ley de Desarrollo Fronterizo fue que nos llevaron un proyecto alterno, de que no podíamos conocer ese proyecto porque ellos no estaban de acuerdo. Y yo les decía, yo no sé cómo ustedes trabajaban aquí antes con los congresistas que existían, pero a partir de ahora quienes deciden aquí son los congresistas. Escuchamos a todo el mundo, somos democráticos, pero quien tiene la libertad de transformar, de modificar, según la Constitución Dominicana, es el Congreso Nacional y los representantes que el pueblo eligió para que hiciéramos ese trabajo. Y así lo hemos manejado. Comisión de Hacienda, ¿por qué te dicen que todo el mundo quiere ir a la Comisión de Hacienda y a la de Presupuesto? Bueno, no lo sé, había dinámicas que decían que en la Comisión de Hacienda había manejos. Nosotros si había manejos, eso no se dio, precisamente por eso quisimos tomarla, para cambiar esa imagen, y hemos cedido la presidencia de la Comisión de Hacienda porque los reglamentos mandan que cada 2 años haya una reconfiguración de las comisiones. Ahora es el senador Milcíades Frangulo, un hombre muy serio, honesto, senador de la provincia Peravia, que ha dirigido con bastante éxito la Comisión de Presupuesto y es también el senador que está representando a los senadores dentro de la Comisión de Licitación y Compras del Senado de la República, que anteriormente, para que ustedes sepan cómo se dan los cambios, y esto lo promovió Eduardo Estrella, la dirigía y era partícipe el presidente del Senado. Ahora no, ahora se eligió a un senador que fuera quien velara por los procesos de compras y licitaciones que está haciendo el Senado de la República en el cambio y la reformulación de toda la infraestructura, porque también estamos modificando la infraestructura, aparte de los estatutos y los manuales legislativos, para hacerlo armónicos con la Cámara de Diputados y hacer que los trabajos entre la Cámara y el Senado sean pues mucho más eficientes, más expeditos, y que los proyectos no duren tanto discutiendo. Hemos logrado una maravillosa relación con el presidente de la Cámara de Diputados, con Alfredo Pacheco, con todos los diputados que están allí, y yo creo que ese es el trabajo, consolidar a un Congreso para que no vuelva a ser militarizado como fue en su momento, ni cohesionado, ni perseguido ninguno de sus legisladores por más diferencias que tengan con el partido de gobierno ni o con la mayoría. Ya eso de camioneta y 13 millones de pesos, eso no se ve. No, ni armas, ni se ven las armas, que yo recuerdo que cuando nosotros, eso la gente se olvida, nosotros nos bombardearon con bombas, señora, los diputados, en la gestión pasada, nosotros nos militarizamos
militarizado en el Senado, a nosotros nos rompieron la oficina, a mí particularmente me instalaron un equipo de escucha frente a mi casa constantemente que desapareció el 7 de julio, a nosotros nos persiguieron el gobierno pasado. Yo creo que todo está ahí, todas las denuncias que hicimos contra el entonces Procurador General de la República, contra el entonces Ministro Administrativo de la Presidencia, que está en manos del Ministerio Público, van a seguir su curso. Y yo creo que eso es parte del compromiso que se tenía, que ese Ministerio Público, para comenzar a cambiar, porque faltan muchas cosas internamente por cambiar, fuera totalmente independiente de un partido político, Gracias, que no fuera Farideh. miembro ni de una dirección Se está ejecutiva. ni de avanzando, porque antes bajaban los switches y sonaban tiros al momento de la elección. No, ahora no, ahora hemos avanzado y no vamos a permitirlo. Mientras yo esté en el Senado siempre voy a tratar Ahora de por que bandera. la gobernabilidad se dé con el disenso de la oposición política, que es tan legítima como nosotros ahí dentro. Solamente Claro, juntos con respeto. podemos construir Dice un Iván mejor Lorenzo país. que dice que esto es tu Gracias. hermano, dice mi hermana. Ese es mi hermano, Iván Mi hermana, Lorenzo, ese es mi Farideh. hermano, Gracias, claro. Farideh. Gracias, Farideh Raful, senadora del Distrito Nacional. Y Diony también. Gracias.